Atención colombianos porque Andrés Pastrana en su miedo quiso atacar al presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar le respondió y lo dejó callado, lo dejó sin argumentos y prácticamente podríamos decir que lo humilló porque recordó sus nexos con narcotráfico y a su vez lo que había hecho su padre en la historia de Colombia. Pues se conoció una carta que hace pocos días envió Andrés Pastrana al presidente Gustavo Petro, donde lo único que hace es atacarlo frente a la posición que este asumió con Venezuela y porque el presidente Gustavo Petro no hizo lo que ellos querían, que todos sabemos que era un tema político, era una estrategia política para después atacar al presidente Gustavo Petro y pues así lo hizo saber Andrés Pastrana en su cuenta de X donde dice: acatará usted los resultados electorales 2026, mi carta al presidente Gustavo Petro. Realmente esta carta que no vale ni la pena leerla porque son puras babosadas lo que dice aquí Andrés Pastrana y que querían obligar al presidente Gustavo Petro a que hiciera lo que ellos querían frente a esta decisión de Venezuela. Pues finalizando la carta dice: su actitud genera más un interrogante para los colombianos, su velada cercanía y complicidad con el dictador Maduro instala un enorme manto de duda sobre el futuro del país y dejan ahora incertidumbres sobre la certeza de unas elecciones libres y transparentes en Colombia en el 2026. ¿Acatará usted los resultados? ¿Cómo Andrés Pastrana tiene moral para hablar frente a este tema que precisamente Gustavo Bolívar se lo recalcó y dice: el miedo de Andrés Pastrana a que Petro respete los resultados electorales en 2026 tiene un origen? Su padre Misael Pastrana accedió al poder mediante el fraude cometido por el abuelo de Vargas Lleras. Tranquilo, expresidente, no somos iguales, respetamos lo que Colombia decide. Aquí lo dejó sin argumentos y le recordó que aquí quien no ha respetado las elecciones fue el padre, fue el padre de Andrés Pastrana. O sea, ¿con qué moral viene un personaje de estos a hablar sobre este tema que muchos colombianos ya conocerán la historia, pero que vamos a refrescarlo un poco? Y es que el 19 de abril de 1970 pues, se realizaron las elecciones, donde estaban pues como contrincantes Misael Pastrana Borrero y el general Rojas Pinilla, que ya había sido presidente pues a raíz de un golpe de estado en los años 50 y que se convirtió en un dictador, podríamos decirlo, pero que se volvió a lanzar a las elecciones en 1970 y que era, podríamos decir, el favorito de esas elecciones. Pues Misael Pastrana, que era el candidato del presidente de ese entonces, que era Carlos Lleras Restrepo, y que pues querían que ganara sí o sí, pero resulta que en esas elecciones donde era el favorito el general Rojas Pinilla y que iba ganando supuestamente los resultados, resulta que de un momento de la nada decretaron toque de queda, salieron del aire todas las emisoras y al otro día resultó que Misael Pastrana había sido el ganador. Tiempo después se descubrió que esto había sido un robo por parte del abuelo de Lleras, del Lleras Restrepo el día de hoy, de Vargas Lleras, y que se las robó para dárselas a Misael Pastrana para seguir obviamente con el tema del gobierno. O sea, ¿con qué moral viene un personaje de estos a hablar de que si se van a respetar las elecciones cuando el papá de él no lo hizo, cuando el papá de él se robó las elecciones, le robó las elecciones al general Rojas Pinilla y de la noche a la mañana resultó ser presidente? O sea, es que no hay, realmente no hay cómo. Y obviamente estos sinvergüenzas que se han heredado el poder, por ejemplo, Andrés Pastrana, Germán Vargas Lleras, que con su abuelo pues ayudaron a que siguieran en el poder, pues hoy en día están tratando de hacer lo mismo. Hoy en día quieren perpetuarse en el poder y quieren repartirse Colombia como si fuera la finca de ellos. Y es lo que han hecho y le está doliendo hoy en día que el presidente Gustavo Petro esté a cargo del gobierno. Y que precisamente, como vamos a ver más adelante también, pues a ellos no les importa con quién aliarse, qué hacer para retomar el poder. Y eso lo hizo saber Andrés Pastrana en una entrevista, donde dijo que ellos tenían que unirse y sí o sí ganar la presidencia en el 2026. Pero también vamos a hablar de cómo este Andrés Pastrana tiene que ver o tuvo que ver en sus elecciones y que logró ser candidato o presidente de la República a raíz de los dineros del narcotráfico que supuestamente ellos tanto repudian. Pues así lo hacían saber los Orejuela en una carta que le enviaron al expresidente Andrés Pastrana desde los Estados Unidos, donde pagaban una condena por narcotráfico. Los hermanos Miguel Gilberto Rodríguez Orejuela aseguraron que no solo dieron dinero para la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, sino que sus narcoaportantes también habrían llegado a la campaña conservadora, los mismos de Andrés Pastrana.
Los capos le dicen a Pastrana que refresque su memoria selectiva y afirman que eran muy cercanos al dirigente conservador Álvaro Pava y a su hijo y a sus hijos Humberto y Álvaro Pava Camelo, y que supuestamente a través de Alberto Giraldo, el fallecido relacionista público del cartel, tuvieron acercamientos con Álvaro Pava hijo a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998 en las cuales pues Pastrana había participado. Su campaña, dicen a Pastrana, no podía ser la excepción, y de eso un testigo podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera de que usted podría decir que no sabe que también haya sido a sus espaldas, afirman los jefes del cartel de Cali. Pues ya esto, el tema de que fue a mis espaldas, que ya lo conocemos, que es del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, y que todo lo que ha pasado, todos estos crímenes que han sucedido, ha sido a sus espaldas. El fallecido ex senador Humberto Pava Camelo, hermano de Álvaro Pava, fue procesado en el 2001 bajo cargos de recibir millonarias sumas del cartel de Cali. O sea que los mismos Orejuelas estaban diciendo y le estaban recordando que dejara la memoria selectiva, que recordara que los dineros de ellos también por el tema del narcotráfico habían llegado a la campaña de Andrés Pastrana. Entonces, realmente un personaje de estos, un nefasto presidente como Andrés Pastrana, viene a querer tratar o a querer hablar sobre un tema que supuestamente haciéndole creer a los colombianos que el presidente Gustavo Petro no va a respetar o acatar los resultados de las elecciones del 2026, no tiene sentido. Pues aquí tenemos una entrevista que le hicieron a Andrés Pastrana, donde dice que ellos tienen que sí o sí aliarse, sea con quien sea, para retomar el poder en el 2026 y sacar pues a todo este tema del progresismo para el 2026. A ver, lo que me gusta fue lo que yo propuse ya hace algunos meses y creo que hay que comenzar a implementar. Y en eso yo llamaría a todos los expresidentes de Colombia a que hagamos un esfuerzo en buscar el mecanismo para escoger solo un candidato de la centro derecha en Colombia para ganar las próximas elecciones. Ya la fórmula la propuse. Hace algunos años se la propuse al presidente Uribe y funcionó, que fue cuando escogimos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez como presidentes y como vicepresidenta de Colombia. Lo que yo creo es que cada partido o cada movimiento político que tenga distintos candidatos, yo digo, por ejemplo, el caso del Centro Democrático, en este momento puede tener 4 o 5 candidatos, que ellos busquen el mecanismo para escoger un solo candidato. Si Cambio Radical tiene varios candidatos, buscará ellos su mecanismo. Si el Partido Liberal o los que estén en esta coalición, porque hay coalición como el petroconservatismo, el caso del senador Cepeda o el caso de la doctora Nadia Blel, que están comprometidos absolutamente con el gobierno, pues ellos no sabré cuál es lo que van a hacer y cómo van a definir. Pero que esos partidos escojan su candidato, hagamos unas primarias en las elecciones de Congreso del mes de marzo. En marzo, escogeremos que el candidato que logre en esa primaria la mayoría de votos sea el candidato a la presidencia, y que el candidato que logre la segunda cantidad de votos sea nuestro candidato a la vicepresidencia, y nos comprometamos de verdad, que sea un pacto de sangre, en que vamos a respaldar ese candidato, gústenos o no nos guste, sea o no sea el candidato de nuestras preferencias, para que podamos retomar el poder y salvar a Colombia en el 2026. Expresidente, ¿y quién va a convencer a Sergio Fajardo y Vicky Dávila? Bueno, espero que entren también a la primaria, porque si ellos tienen los votos precisamente para ser los mayoritarios, pues que entren a esa primaria y que en esa primaria definamos. Pero lo que no podemos definir... Esto lo único que demuestra es que están muertos de miedo y que no les importa aliarse con nadie. Ellos lo que buscan es sí o sí retomar el poder y supuestamente salvar a Colombia. ¿De qué? Salvar a Colombia de ellos. Es que toca salvarla de realmente. Unos personajes de estos que deberían en estos momentos estar en la cárcel con todas estas pruebas, con todas estas declaraciones de los narcotraficantes, donde he dicho que incluso dieron plata para la campaña, y estos sinvergüenzas quieren seguir repartiéndose o manejando a Colombia como ellos han querido, entre las mismas familias, heredándose el poder, y que hoy en día los tiene, pero o sea, no pueden con el dolor de que vean a Gustavo Petro en la presidencia de la República y que realmente esté trabajando por la gente y no por los mismos de siempre.
Entonces ahora quieren intimidar a los colombianos, hacerle creer o meterles el pánico. Es que el presidente Gustavo Petro no va a acatar las elecciones o los resultados de las elecciones del 2026, cuando él mismo lo ha dicho. Y si eso se ha demostrado, ya este cuentico se les está cayendo, pero aún continúan, porque ese es un caballito de batalla de ellos. Comparar a Colombia con Venezuela, eso lo hicieron, no les funcionó, pero aún siguen intentándolo, porque todavía hay gente que les está creyendo todos estos cuentos y todas estas mentiras. O sea, ya prácticamente el presidente Gustavo Petro va a terminar su gobierno y ellos siguen con el mismo cuento. Petro nos va a convertir como Venezuela, el mismo tema. O sea, ya eso no se lo creen ni ellos mismos, pero lastimosamente habrá mucha gente que sí les está creyendo y que hay que abrirle los ojos. Estos sinvergüenzas no pueden otra vez llegar al poder en Colombia. Ya Colombia despertó, ya Colombia no les cree. Ya Colombia sabe que estos sinvergüenzas supuestamente ahora quieren verse como los salvadores de algo que ellos mismos fueron los que cometieron. O sea, Colombia no está como está el día de hoy porque el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia, no. Él está tratando de solucionar algo que no es de la noche a la mañana, pero que esto tiene una historia muchísimo más atrás. Y que ellos han estado por décadas en el gobierno y lo han manejado como han querido, se han enriquecido, han favorecido a los que han querido. Mientras tanto, la población indefensa, los colombianos, el resto, la gente del común, son las que siguen iguales y siguen peor a raíz de estos sinvergüenzas. Y que hoy el presidente Gustavo Petro está tratando de arreglar lo que está sucediendo y traer realmente una dignidad para los colombianos, una estabilidad para los colombianos. Pues colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.